tardes para todos. Hoy la historia que les quiero contar habla acerca del amor del Señor, del amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor y si bien Él no puede obtener por inocente al culpable, pero el amor de Dios es el que movió a que el Señor Jesucristo viniera y naciera como un hombre, viviera como un ser humano, sufriera lo que sufrió un hombre, pero que Él, por sobre todas las cosas, fuera y pagara en la cruz el rescate de todos nosotros, el precio que debíamos pagar nosotros por nuestros pecados. Y hay un texto que va a dar el pie para la historia en Romanos. Los que tengan Biblia y si quieren leerlo o buscarlo, si no yo se los leo igual, no se preocupen. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 5 versículo 8 y dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, para con la humanidad, en que siendo aún pecadores, en que siendo personas con errores, con debilidades, con flaquezas, con pecados, Cristo murió por nosotros. Él murió y dio su vida por todos, no por un grupito, no por un pueblo, no por un grupo selecto, por todo aquel que decide creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y la historia, que se llama El niño bajo la lluvia, es una hermosa historia que cuenta la historia de un muchacho, un niño, que un día se puso su ropa del frío, se puso sus guantes, su campera para lluvia, se puso el gorrito, las botas, y fue y le dijo: listo papá, estoy listo. El papá lo quedó mirando asombrado, afuera hacía mucho frío, estaba lloviznando. El papá asombrado lo mira y le dice: ¿listo para qué? ¿Cómo listo para qué?, le pregunta el nene. Es hora de ir afuera y repartir nuestros tratados, repartir nuestros volantes. ¿Sí? Los tratados son, por ahí si alguno nunca leyó un tratado, pero los tratados tienen el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación resumido de una manera cortita y clara para que uno lo pueda entregar en mano y la persona lo puede leer ahí y recibir el mensaje. El detalle de esta historia es que el papá de este niño, el papá de este muchachito, era el pastor de la iglesia, era el responsable de la congregación, el que tenía a su cargo, por así decirlo, las actividades de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y le dice: listo papá, yo ya estoy listo para ir a repartir tratados, para ir a repartir nuestros volantes. El papá le respondió, le dijo: hijo, afuera está muy frío, afuera está lloviznando. Creo que no es momento para estar yendo a repartir los tratados. Entonces el hijo le dice: bueno, papá, pero al menos tenemos que salir. La gente necesita saber de Dios, aún en los días lluviosos. Algo que a veces uno dice: no, hoy está lloviendo, así que nos quedamos en casa. ¿Qué lección nos deja este niño que dice que a pesar de la lluvia le dice al papá, que era el pastor de la iglesia, le dice: papá, la gente necesita saber de Dios, aún en los días lluviosos? El papá le contestó y le dijo: hijo, yo no voy a ir afuera con este tiempo, para mí creo que hace mucho frío, está lloviznando, no es aconsejable que salgamos. No era época del coronavirus, así que se ve que se podía salir. Dice: no es aconsejable que salgamos. Entonces el hijo se puso medio insistente, empezó con ese, como se ponen los chicos cuando quieren algo. Dice: pero yo quiero ir papá. Dice: papá, ¿puedo ir yo solo? ¿Me dejás ir solo? Se ve que ellos vivían en un pueblo en el que no era tan peligroso que saliera un niño. Entonces el chico se animó a preguntarle: déjame ir solo. El papá se quedó pensando, vio la insistencia del hijo y le dijo: está bien, dice, podés ir. Dice: abrigate bien, ponete un buen abrigo, agarrate un paraguas por las dudas. Le dice: acá tenés los volantes, acá tenés todos los tratados. Le dice: agarralos y andá, pero tenés mucho cuidado y cualquier cosa te volvés enseguida. El chico se puso muy contento y le dijo: gracias papá, gracias por dejarme ir. Entonces el niño agarró todos sus tratados y se fue debajo de la lluvia. Salió allí abajo de la lluvia. El niño tenía 11 años y caminó todas las calles del pueblo. Se caminó todo el pueblo repartiendo los volantes a las personas que veía. No había mucha gente en la calle por el día. Y él empezó a repartirle todos los tratados que tenía a toda la gente que veía, y él le entregaba su tratado. Después de 2 horas caminando, fíjense, este niño 2 horas anduvo repartiendo volante por volante a las personas que veía. Con frío, ya después de estas 2 horas, con frío, y le quedaba el último tratado, le quedaba su último volante para repartir. Y se detuvo en una esquina, miró a ver si veía a alguien a quien darle ese volante, el único volante que le quedaba. Pero las calles estaban totalmente desiertas.
ya no quedaba nadie, no se veía nadie. Entonces él giró para la primer casa, que vio, ¿sí? La tuvo ahí en una esquina, vio que había una casa, caminó hacia la puerta de esta casa, tocó el timbre varias veces se puso a tocar el timbre y nadie le contestó. Como nadie contestaba el timbre, se puso a golpear. Dijo, capaz que pasa algo, capaz que el timbre no funciona. No sé por qué él se puso insistente, el timbre no le contestaban, se puso a golpear. Como nadie lo atendía, se dio media vuelta y dijo, listo, me voy, acá no hay nadie. Y cuando se estaba por ir este muchacho, este niño, algo lo detuvo, algo le dijo, no te vayas. Entonces se volvió nuevamente a la casa, a la puerta, y empezó de vuelta a golpear, pero esta vez lo hizo con más insistencia, empezó a tocar el timbre, a golpear fuerte, ya le daba con el puño fuerte. Al ratito que empezó a golpear, alguien abrió suavemente la puerta. ¿Sí? Una señora salió con una mirada muy triste, una señora que salió con una apariencia de una persona que estaba muy triste, se notaba muy sola, y le preguntó al niño, lo miró ahí tan decidido a golpearle la puerta, lo miró y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué querés? Le dice. Y con unos ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba la cara de que le habían abierto la puerta al niño, le dijo, señora, lo siento si la molesté. Discúlpeme si fui inoportuno, si golpeé mucho y la molesté. Pero solo quiero decirle una cosa. Dios realmente la ama. Y vine para darle mi último volante, el último tratado que me quedaba, que habla sobre Dios y sobre su gran amor. Eso fue todo lo que le dijo este niño a la señora. Señora, disculpe si la molesté, solo quería decirle que Dios realmente la ama. El niño le dio el volante, le entregó el tratado a la señora y se fue. Ella solo le dijo, gracias, hijo. Que Dios te bendiga. Al domingo siguiente, pasó toda esa semana, al domingo siguiente, por la mañana, se encontraba la gente en la iglesia, en la congregación, y el pastor estaba en el púlpito, el papá del niño estaba en el púlpito, en el frente de la iglesia, y dio el mensaje, dio el sermón, y cuando terminó el mensaje, cuando terminó su prédica, él preguntó si alguien tenía algún testimonio o algo que quisiera compartir para toda la congregación, para toda la iglesia. Se hizo como un silencio, nadie estaba preparado para ponerse a contar nada, y medio como que nadie quiso aportar nada ni contar nada. En eso, suavemente, desde la fila de atrás de la iglesia, de la última fila de bancos, una señora mayor se puso de pie y cuando empezó a hablar tenía una mirada radiante y gloriosa y brotaban lágrimas de sus ojos. Entonces ella se puso en pie y empezó a contar. Dice, usted acá nadie me conoce, en esta iglesia seguro que nadie me conoce. Nunca había estado en esta iglesia, dijo la señora, nunca vine acá. Incluso todavía el domingo pasado yo no era creyente, no había aceptado a Cristo. Mi esposo, dice, empezó a contar su historia, esta señora dice, mi esposo murió hace un tiempo atrás, dejándome totalmente sola en este mundo. Quedé sola totalmente. El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso, y también lo fue en mi corazón. Estaba muy triste, cuenta la señora. Ese día llegué al final del camino. Ese día ya no tenía esperanza ni ganas de vivir. No había esperanza alguna en mi vida. Ya no tenía fuerzas para seguir, cuenta la señora. Entonces tomé una silla, agarré una soga y me subí a lo más alto de mi casa, al ático de mi casa. Amarré la soga, la aseguré fuerte en uno de los extremos, de la soga, lo amarré fuerte, lo até fuerte en uno de las vigas del techo. Me subí a la silla y puse el otro extremo de la soga, lo puse alrededor de mi cuello. Ya sin ganas de vivir, ya sin ganas de seguir. Me paré en la silla, tan sola y con el corazón tan destrozado, dice esta señora.
que estaba a punto de tirarme de la silla cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre. Escuché el sonido fuerte de la puerta, que alguien tocó el timbre y golpeaba. Entonces pensé, dice, voy a esperar un ratito, antes de seguir con lo que estaba haciendo, voy a esperar un ratito, esperaré un minuto a ver, el que está golpeando, cuando vea que yo no contesto se va a ir. Y esperé un ratito y esperé, pero el timbre de la puerta era cada vez más intenso. Luego la persona comenzó ya a golpear con mucha fuerza la puerta. Entonces yo me pregunté, ¿quién podrá ser si jamás nadie toca mi puerta? Jamás nadie viene a visitarme, si estoy totalmente sola. Solté la soga, ya que insistía tanto el timbre y el golpe en la puerta. Solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta a ver qué pasaba. Mientras bajaba el timbre seguía sonando y los golpes eran cada vez más intensos. Entonces llegué a la puerta y cuando abrí, dice la señora, cuando abrí la puerta no lo podía creer lo que veía en mis ojos. Frente a mi puerta estaba parado el más radiante y angelical niño que yo jamás había visto, aún con la lluvia y el frío. Su sonrisa, dice, la sonrisa del niño jamás la podré describir. Jamás podré explicarles la sonrisa que él tenía. Y las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón, muerto ya hacía tanto tiempo, volviera a la vida. Cuando dijo con su voz angelical, con una voz dulce, me dijo, señora, solo quiero decirle que Dios realmente la ama. Cuando el pequeño ángel desapareció entre el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra que estaba en ese tratado, en ese volante. Entonces fui al ático de mi casa para quitar la silla, para quitar la soga. Ya no los necesitaría más. Como ven, ahora soy una hija feliz del rey. Como la dirección de la iglesia, de esta iglesia, estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno. Yo me quería quitar la vida, pero ese niño, con su tratado, cambió mi vida. Toda la gente se emocionó en la iglesia. Todos empezaron como a llorar de la emoción de la que la mujer contaba. Este pastor bajó del púlpito hasta la primera fila de los bancos en donde siempre se sentaba su hijo. Aquel niño que el domingo, una semana atrás, había querido salir, aunque sea que llovía y a que sea frío, él quiso salir igual a repartir los tratados. Lo agarró, lo tomó en sus brazos al niño y se puso a llorar el papá. Porque si el niño le hubiera hecho caso ese día que dijo al frío, a la lluvia, a que el papá le aconsejaba que no saliera, esa señora se hubiera quitado la vida y este papá lo abrazó fuertemente y se puso a llorar. Probablemente esa iglesia, esta congregación no volvió a tener un momento más glorioso, más hermoso que esa tarde que vivieron con el testimonio de esta señora. Esta historia nos deja dos lecciones. La primera es que nunca sabemos el alcance de lo que hacemos. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar un tratado. Muchos de los que están ahora mirando han salido a repartir tratados alguna vez y muchas veces hemos tenido que la gente lo agarra, lo hace un bollito y nos lo tira en la cara. Pero hay gente que a veces lo agarra y lo lee. Y nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar ese tratado. No sabemos hasta dónde puede llegar un mensaje por una red social. No sabemos el alcance que puede tener tal vez un texto o una porción de la Biblia que compartamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. No lo sabemos. Por eso no debemos bajar los brazos y debemos seguir predicando a Cristo. La gente necesita saber que Dios realmente los ama. La gente necesita saber que así como nosotros los creyentes experimentamos el amor de Dios, también ellos necesitan conocer de ese amor. Dios realmente los ama. Dios realmente siente amor por todas las personas. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio nada más y nada menos que a su Hijo, su único Hijo, para morir en la cruz. Por eso, la primera lección es, nosotros no sabemos el alcance de las cosas que hacemos, de un mensaje, de un tratado, de un volante. Por eso no debemos bajar los brazos y seguir predicando
a Cristo. Y la segunda lección es que el mensaje de Dios puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. No sabemos el alcance que puede tener y tampoco sabemos la diferencia que puede ser en la vida de alguien que esté pasando una necesidad, que esté pasando un momento difícil en su vida, la diferencia que puede hacer la palabra de Dios en la vida de una persona. Qué importante es que podamos transmitir este mensaje de salvación, el mensaje de amor de parte de Dios, que Dios nos ama, que Dios no importa, dice, como leíamos en Romanos capítulo 5, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque nos ama, porque nos ama. Dios te ama, Dios realmente te ama, y Él dio a su Hijo unigénito en la cruz, al Señor Jesucristo, para morir por vos, por usted y por mí. Por todos aquellos que decidan creer en el nombre unigénito del Hijo de Dios, pueden alcanzar la salvación de sus vidas. Este es el mensaje de fe que predicamos, decía Pablo. Este es el mensaje. Ojalá que, como este niño, que no le importó el frío, que no le importó la lluvia, que no nos importe la pandemia, que no nos importe lo que está pasando, que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos, tomemos las medidas que tengamos que tomar, seamos obedientes, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no bajemos los brazos, no dejemos de predicar a Cristo, no desaprovechemos esta posibilidad que Dios nos da de poder tener las redes sociales y tantas otras cosas que están a nuestra disposición para poder predicar el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga. Quiero orar y dar por terminada esta transmisión. Padre amado, gracias porque nos amas incondicionalmente. No importa quién sea yo, no importa lo que sea yo, tú nos amas. Y diste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir, para pagar el precio y el rescate por todos aquellos que decidan creer en el nombre unigénito de tu amado Hijo. Padre, ayúdanos a ser conscientes y reflexionar de que no sabemos nosotros el alcance de tu palabra. Solo tú conoces hasta dónde llega, quién escucha, y no sabemos también la diferencia que puede marcar en la vida de alguien que lo esté necesitando. Nos ponemos en tus manos, oro por cada uno de los que nos están viendo, que están escuchando este mensaje. Bendice sus familias, suple sus necesidades, acompáñanos, Padre amado, porque eres un Dios de amor, un Dios que nos cuida, un Dios que está presente. Solo quieres de nosotros que podamos creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Padre, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Chau, chau.